Academia Mexicana de Derecho Informático, la asociación pionera de profesionales expertos en Derecho Digital en Iberoamérica. 19 años forjando abogados digitales y construyendo el derecho de las tecnologías de información en la región. Sigue nuestras redes sociales y consulta con los expertos. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos a este diálogo de Derecho Digital número 11. Nos da mucho gusto tenerlos por aquí en el inicio de la última semana del mes de mayo, mes del Derecho Digital. Esta es la 11ª edición del diálogo en Derecho Digital y el tema de hoy es contratos civiles electrónicos. Damos la bienvenida a ustedes primero que nos están viendo en las redes de la Academia Mexicana de Derecho Informático y por supuesto a nuestro panel del día de hoy compuesto de conocidos y connotados abogados, todos expertos en su tema. Les repetimos, les reiteramos, el diálogo en Derecho Digital está diseñado para ser dinámico. Las preguntas, los comentarios que ustedes tengan en nuestras redes sociales, por favor, son muy bienvenidos y son los que efectivamente nutren y son la razón de ser de los diálogos. Los invitamos, por favor, a que si nos están viendo y tienen comentarios o preguntas, disparen. Ese es el panel, pónganlos en el paredón y hagan las preguntas que consideren. Para eso están. Bueno, yo les doy la bienvenida a José Antonio, a Joaquín, a Fernando, a Alberto. Muchas gracias por tomarse el tiempo, gracias por aceptar la invitación de la Academia y por estar aquí para compartir. Gracias, Omar, por invitarnos a todos. Gracias por la bienvenida. Un abrazo a todos. Muy amable, Omar. Un saludo a todos los compañeros en el panel. Gracias por la invitación. Saludos a todos. Bueno, pues si ya estamos listos, el tema de hoy entiendo que es contratos civiles electrónicos. Antes de pasar a la primera pregunta, producción, tenemos una pregunta que nos llegó por mensajería instantánea, aparte. ¿Qué debemos entender por un contrato electrónico? ¿Qué es un contrato civil electrónico? Para entrar así. ¿Quién me contesta? ¿Joaquín? Bueno, sí. Adelante. Lo primero es que vamos a ver que es una especie, una modalidad del contrato in genere. El contrato en general podemos decir que es un convenio que produce o transfiere obligaciones y derechos entre las partes contratantes, ¿no? Y ya más en específico para ir entrando en materia, pues el contrato electrónico sería un acuerdo de voluntades expresado por medios tecnológicos que producen o transfieren obligaciones y derechos. Estos medios electrónicos deben dar la fiabilidad del método en que se expresó el consentimiento, así como la atribución a una persona determinada, ¿no? Podríamos decir que a grandes rasgos eso es un contrato civil electrónico. Bueno, a grandes rasgos eso es un contrato civil electrónico. A ver. Hola, y bien, ahora sí que en concurrencia con Joaquín, solamente matizar que contratos diferentes de convenio, qué bueno que lo marcó con tal elegancia Joaquín, porque vamos a platicar sobre los contratos, la contratación electrónica civil, y los contratos no son cosas planas, yo los veo como animales que se mueven, ¿no? Desde que nacen, se modifican, se incumplen, luego se vuelven a modificar para corregir el incumplimiento y vienen una serie de convenios, ¿no? Entonces, el término contratación, como yo lo visualizo para fines de esta charla entre mis colegas y verdaderos expertos en la materia, es que vamos a hablar no solo del contrato electrónico como tal, como el momento de celebrarlo, sino que también sería muy interesante conocer sus puntos de vista sobre
cómo se modifica, cómo se mueve el consentimiento, qué rol viene qué rol juega la forma, ¿no?, del consentimiento en esta dinámica, ¿no? Y ya veo que Alberto está por corregirme, entonces ya mejor me callo. Sería incapaz de corregirte, Fernando. Lo que pasa es que, más bien, creo que para el público que a lo mejor algunos no son abogados, de lo que vamos a hablar es de acuerdos. No vale la pena que entremos en la diferenciación técnica de contrato, convenio, modificación, terminación. Lo que vamos a tratar de cubrir son acuerdos a los que se han llegado en la vía electrónica entre distintas partes a lo largo de este proceso que hemos estado viviendo sin precedentes. Sí, en relación con lo que comentan Fer y Alberto, yo considero que para la vida jurídica, salvo lo que ellos opinen al respecto, para mí es importante porque desde mi punto de vista el contrato civil electrónico tiene 4 momentos en su vida jurídica. Uno es desde la nueva forma de gestión contractual, como lo deben ver las personas, cómo se expresa su perfeccionamiento, una nueva forma de administrar y aplicar los mensajes de datos, y un cuarto momento que es el de ejecución, cumplimiento a través de la comprobación ante autoridades cuando es necesario esto. No sé, mis compañeros panelistas, qué piensan al respecto, y yo creo que esto tiene mucho que ver con que la pregunta que aparecía al inicio, ¿no? ¿Son válidos los contratos celebrados por medios electrónicos? O los acuerdos, siendo ya en sentido más amplio, como nos lo propone Alberto, ¿cómo son estos acuerdos? ¿Qué serán válidos? ¿No serán? No sé qué piensan ustedes al respecto. Y esa es justamente la segunda pregunta. ¿Es legal celebrar contratos civiles por medios electrónicos? Fernando, ¿nos puedes ayudar, por favor? Sí, desde luego, en nuestra opinión, en mi opinión profesional, sí, definitivamente lo son. En las charlas preparatorias con mis colegas intercambiamos puntos de vista muy interesantes porque si bien sostengo que son legalmente válidos y que encuentran apoyo legal para existir y ser válidos y efectivos en sus tres dimensiones los contratos electrónicos civiles, también es justo reconocer que hay lagunas legislativas, insisto, en mi opinión. Muchas veces nos vamos con la finta de que el código de comercio es el que regula todo lo que son mensajes de datos, ¿no? Regula todo lo que son mensajes de datos en materia mercantil, pero aquí vuelvo al punto. Estamos hablando de temas civiles, ¿sí? De casos civiles, y es ahí donde yo encuentro una brecha, encuentro una oportunidad, porque recordemos, la legislación civil es potestad de las entidades federativas de nuestro país, no porque tengamos en el Código Civil Federal una regulación que incorpora estándares internacionales en varias dimensiones para respecto de la contratación civil, el consentimiento, la equivalencia, que vienen previstos con justa claridad en el Código Civil Federal. Lamentablemente esto no se ve reproducido en todos los códigos civiles. Entonces ahí donde los abogados practicantes, litigantes, y obviamente los corporativos, vamos encontrando algunos temas donde genera dudas si es válido, si no es válido, qué se requiere para ser válido, y tenemos que entrar a desmenuzar cuál es el derecho aplicable, cuál es la regla que rige a los acuerdos, de qué se trata, porque como bien decía Alberto, en esta época de COVID-19 hemos tenido que estar celebrando acuerdos a nivel electrónico para diestra y siniestra, y la gente no quiere salir. Entonces llega un cliente con un contrato de arrendamiento, ¿no?, donde tiene que negociar con el casero, o un casero que tiene que negociar con el inquilino, da lo mismo. Y sobra decir que desde mi punto de vista un contrato de arrendamiento inmobiliario es el ejemplo clásico de un contrato civil. Y
tienen que negociar por las condiciones, llegan a un acuerdo y cómo lo documentas. Y es ahí donde tienes que revisar, bueno, cuál es la regla que aplica al contrato, cuál es el derecho que aplica a ese contrato en particular, y tendríamos que debatir aquí, tendríamos que deliberar aquí técnicamente si según el lugar donde se encuentra ubicado el inmueble, hay una regla que nos deje tranquilos en cuanto a los mensajes de datos, en cuanto al consentimiento, en cuanto a la forma, ¿no? Pero bueno, me callo para que sigan mis colegas. Ok, interesante el punto de vista, Fernando. Gracias por la respuesta. Les recordamos que todas estas preguntas de la primera fase son de alguna manera como para abrir boca. Lo que estamos esperando y confiamos recibir es sus preguntas y sus comentarios. De nuevo, les repetimos, el diálogo de derecho digital es abierto, es para que todo el mundo participe, no pretende ser un webinar. Aquí es una discusión y hay un punto de vista de un lado y otro del otro. Se trata de divertirnos y al mismo tiempo de confrontar disposiciones y las posiciones, confrontar las posiciones, y en el Inter, pues, aprendemos algo, ¿no? Y difundimos el derecho digital. Es la finalidad. La segunda pregunta es, ¿los mensajes de datos relacionados con contratos civiles se regulan por el Código de Comercio? ¿Quién me contesta esa? Levanten la mano. Vas, Alberto. Bienvenido y gracias. No, gracias. No y sí. El derecho es uno. No hay... el derecho no son distintas casillas o cajones donde, mira, esto es derecho mercantil, esto es derecho civil, esto es derecho administrativo. El derecho es un todo, es un orden jurídico completo. Las distinciones por materia, que a veces los abogados nos perdemos en esa técnica, pues tienen que ver por temas de competencia sobre qué juez es el que va a decidir la controversia y cuál es el ordenamiento o la ley primaria que va a ayudarnos a resolver esa controversia o aplicar ese contrato. Pero construyendo un poco sobre lo que decía Fernando hace un momento y sobre lo que exponía Joaquín también al principio, estos son acuerdos a los que llegan las partes ya sea para iniciar o para modificar sus relaciones de negocios, ¿no? Y entonces, sí puede haber lagunas legislativas que nos digan, oye, esto no está del todo regulado o no, pero la realidad es que en nuestro derecho, la inmensa mayoría de los acuerdos, ya sea mercantiles o civiles, son lo que los abogados llamamos consensuales, que es lo único que necesitamos es que las partes estén de acuerdo en algo, que tengan un consentimiento en algo. Entonces, si vayamos a la compraventa, Fer hablaba un poco del arrendamiento que tiene sus bemoles, pero creo que el contrato clásico, el que todo el mundo conocemos, el que todo el mundo lleva a cabo todos los días, es el de la compraventa. Y en la compraventa, con que una persona esté de acuerdo en vender y otra persona esté de acuerdo en comprar una cosa en un precio, ya es perfecto. Y podemos hablar de que ese contrato puede estar documentado en un contrato hecho por nosotros los abogados, puede estar documentado en una servilleta, en un café, puede no estar documentado como lo está en la inmensa mayoría de las transacciones que lleva uno a cabo en el súper o en el Oxxo o en la tienda de conveniencia, o puede estar documentado en un medio electrónico. Y sin duda es válido. Ahora, el problema de los medios electrónicos no está tanto en su validez, o sea, no está tanto en decir, oye, este contrato jala o no jala, si tengo hecho el contrato o no tengo hecho el contrato, sino en demostrar el contrato, en demostrar que efectivamente las partes son quien son y las partes llegaron a ese acuerdo. Ahí es donde entra toda la regulación
que tanto el Código de Comercio como el Código Federal de Procedimientos Civiles y ahora también el Código Civil Federal tienen por lo que hace a la autenticidad de los mensajes de datos, la autenticidad de las comunicaciones electrónicas, pero realmente a lo que se refiere es un tema de prueba, de viabilidad de demostrabilidad del acuerdo. Pero el acuerdo, como sea que hayamos llegado a él, por escrito, por un volado, por pararnos enfrente de la tienda, por meter el cereal en el carrito del súper o por correo electrónico, es válido. Perfecto, perfecto, muy bien, muchas gracias. ¿Los contratos civiles tienen una regulación especial en la ley? ¿Qué nos puede decir, Joaquín? Muy bien, muchas gracias. Sí, y esto va en íntima relación con lo que Alberto está planteando, y es un planteamiento bien interesante en el sentido para efecto de determinar si tiene una regulación especial o no. En la normatividad civil federal, evidentemente, hay algunos artículos que nos remiten en la forma de expresar el consentimiento, qué tipos de contratos deben celebrarse por escrito o no, en fin. Pero lo que nos está planteando Alberto es innovador y disruptivo al 100% en el sentido jurídico, porque según entiendo Alberto, y si no que me corrija, él nos está planteando que a defectos de la norma civil, pues las partes pueden pactar como derecho aplicable las disposiciones relativas a los mensajes de datos previstas en el Código de Comercio, y eso es lo legalmente válido en nuestro orden jurídico, que las partes establezcan qué norma van a regir el contrato, independiente del objeto especial que esté regulado, por ejemplo, el arrendamiento, ¿no? En una disposición de naturaleza civil, pues ese pacto que nos está proponiendo Alberto me parece sumamente interesante. Ahora, yo digo, sí hay una normatividad insuficiente, deficiente, perfectible, sí, a nivel federal, sí, algunas legislaciones de los estados, sí. Fernando hizo un estudio muy interesante al respecto sobre el derecho comparado a nivel nacional, sobre qué legislaciones tienen. Si podemos abundar un poco en él, sería maravilloso. Pero aquí lo que yo creo convendría preguntarnos, ¿por qué si hay los elementos básicos para celebrar contratos civiles y hay los medios tecnológicos además para hacerlo? ¿Qué ha sucedido en materia civil? ¿Por qué no ha tenido esa punta de lanza, por ejemplo, en la legislación fiscal administrativa, en la bancaria y financiera, en la mercantil y comercio electrónico? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no ha sido implementado en la práctica cotidiana este tipo de contratos? Yo creo que uno es la tradición jurídica, que en el foro es muy común decir, no te metas en asegúnes, papelito habla y firma autógrafo, ¿no? Otro es el desconocimiento quizás de nuestros clientes, que sí tienen cierto temor de que qué va a pasar con sus documentos, si va a tener o no. Algunos no lo consideran necesario, pero hoy este evento que estamos viviendo, esta tragedia podemos decirlo, pues no solo nos llevan a la necesidad de acudir a los medios digitales, sino nos abren la oportunidad para desarrollar e implementar la contratación civil electrónica como un instrumento seguro, eficaz y que cumpla con los requerimientos legales, ¿no? Sería lo que yo más o menos pudiera aportarles al respecto. Como bien dices, Joaquín, creo que el futuro fue ayer, o más bien el futuro nos alcanzó hace 2 meses y medio, más o menos. Seguramente ya han visto un meme por ahí donde una persona le pregunta a la otra, oye, ¿qué motivó el cambio tecnológico en tu empresa? ¿Fue la necesidad de eficientar procesos? Y el otro contesta, no, fue el coronavirus. Entonces digo, esto realmente todo este contexto mundial que bien dices es una tragedia, nos ha demostrado que ya existen las herramientas tecnológicas mediante las cuales podemos hacer que la música continúe sonando, no en todos los sectores, pero en un gran porcentaje de ellos sí. ¿Quién de nosotros no ha firmado o no ha recibido, cuando vas al banco, que firmas en una tableta, o cuando vas a un hotel y te registras en una tableta, cuando recibes un paquete y firmas también? Tenemos una pregunta aquí.
¿son válidas las firmas electrónicas ante proveedores de servicios como DHL, UPS, FedEx, Faltó Estafeta y otros? José Antonio, ¿nos puedes ayudar, por favor? Creo que estás en mute. Sí. Ahora. No te escuchas, sigues en mute. Listo, dale. Ya, perdón, es que está lento mi sistema. Una disculpa a todos. Buenas tardes otra vez, muchas gracias. Contestando la pregunta, mira, la respuesta práctica y rápida es sí. Claro que son válidas. Es una firma electrónica simple. Ahora que, como bien dijiste, nosotros ya estamos celebrando contratos de prestaciones de servicios, como en este caso con Telcel, con FedEx, que hacemos una firma que propiamente no puede ser firma digital, porque la firma digital se considera como una firma electrónica avanzada. En este caso sería una firma electrónica simple y sí tiene efectos jurídicos. Entonces, para mi parecer, sí tiene completa validez, además que sabemos que cumple con los principios de la equivalencia funcional, lo que quiere decir que tiene el mismo valor jurídico que una firma autógrafa. Y bueno, también tomar otros elementos que hace unos momentos, bien dijeron nuestros compañeros, y a mí me llamó uno que dijo sobre todo, que licenciado Joaquín, en el caso de que hay que tomar en cuenta los efectos de los contratos en caso de que alguna regulación estatal no contemplara los acuerdos para celebrar de forma electrónica. Entonces, hay muchos criterios de la Corte que toman en cuenta tanto los efectos, porque incluso se pueden celebrar contratos que se llaman contrato de arrendamiento, pero pueden ser contrato de compraventa finalmente. Entonces, se tiene que ver la intención y los efectos. Pero en resumen, sí es completamente válido. Muchas gracias. De hecho, hay una pregunta por ahí relacionada con elementos de prueba, ¿no? ¿Cómo tendrías que probarlo? Pero bueno, tenemos una pregunta aquí. ¿Las disposiciones mercantiles pueden ser aplicadas a casos civiles? Aquí hablando del principio de plenitud hermética del derecho. Por favor. ¿Quién contesta? Bueno, Fer, tú si quieres. Da lo mismo. Está muy relacionada con la pregunta anterior hacia Alberto Mansur, bueno, que cachó Alberto Mansur, y es con relación a si aplica o no el Código de Comercio. En mi opinión, y coincido también con Alberto, que sí pueden llegar a aplicar, pero hay cierta, como bien lo dicen, ciertas reglas de interpretación y de aplicación del derecho que tienen que seguirse a nivel de metodología para llegar a ellas. Primero tendríamos que revisar, como bien lo dijo Alberto, si las partes se sometieron expresaron su voluntad y se sometieron a la aplicación de determinada norma, no estoy hablando de foro, norma. Si seleccionaron el derecho que quiere regir, nosotros en la firma sí recomendamos, aunque sean contratos civiles, si vamos reconociendo la amplitud de la comunicación que se da por medios electrónicos, le ponemos a la cláusula de avisos y notificaciones que se rige, se aceptan las partes, aplicar en lo conducente, la normatividad de mensajes de datos que deriva, que prevé el Código de Comercio. Eso es una práctica que nosotros ya hemos venido adoptando y que está funcionando, pienso, bastante bien. Y bueno, pero hay otros casos donde no hay una aceptación de las partes, no hay una selección de la norma, y es ahí donde empieza la cuestión de incertidumbre en mi punto de vista. Coincido que vamos a llegar de una u otra manera a sostener la validez y la efectividad del acuerdo alcanzado por personas particulares, no comerciantes. Estoy convencido, muy convencido de ello profesionalmente. No estoy seguro del camino, y eso es lo que nos puede llegar a ocasionar ciertas debilidades o falta de certidumbre jurídica, porque tendríamos que revisar qué dice el Código Civil local aplicable, si dice algo, si no dice algo, y si no lo dice, ¿podría el legislador en un momento dado aplicar normas mercantiles? Ya lo ha hecho. Tenemos en un caso, en tema de, por analogía,
en sociedades mercantiles, sociedades civiles. Las sociedades civiles no tienen una regulación de convocatorias, y en una tesis de colegiado jaló el colegiado la aplicación de derecho mercantil para regular las convocatorias de una sociedad civil. Entonces, porque los legisladores al final de todo, los juzgadores al final de todo no pueden excusarse y decir, no hay derecho que te pueda aplicar, discúlpame, no puedo resolver tu controversia. Constitucionalmente tiene un mandato, en ese sentido una obligación. Y bueno, si no hay una regulación del consentimiento, la forma en el Código Civil de que se trate, entonces tendría el juzgador que acudir a otros métodos de interpretación más amplios. Y me llamó mucho la atención, tocando, como decía Joaquín, hicimos una pequeña nota técnica para preparar esta plática, el caso de Chihuahua. Chihuahua, el artículo 1705, establece por reenvío, fíjense qué curioso, es de todos los que leí, es el único a nivel nacional que no solo regula temas civiles electrónicos, sino que hace un reenvío expreso para aplicar parte del Código de Comercio, el artículo 89 bis. Entonces, sí aplican las disposiciones mercantiles, nada más que hay que identificar la ruta aplicable de caso en caso. Yo solamente quiero hacer una acotación. A ver, Alberto. Es breve, Omar, gracias. La supletoriedad, que es la aplicación para los que no son abogados, es la aplicación de un derecho a otro, no se da a la inversa por disposición de ley. Es decir, en el Código de Comercio dice, lo que no esté en el Código de Comercio se rige por lo que diga en el Código Civil. El Código Civil no hace eso mismo, no dice lo que no esté en el Código Civil se rige por lo que esté en el Código de Comercio. Sin embargo, apuntando a lo que ya hablábamos hace un minuto que recoge Fernando, el juez en una controversia no puede decir, oye, fíjate, amigo, que aquí no tengo tela de dónde cortar, no tengo ley que aplicar y lástima. El juez tiene que tomar todos los elementos para decir, esto es aplicable, esto no es aplicable, de aquí baso mi criterio para poder resolver. Entonces, sí puede un juez tomar distintas disposiciones mercantiles u otras para resolver la controversia. Aquí, más que un tema de aplicación de la ley mercantil, es un tema de las nuevas formas para manifestar el consentimiento. Más que discutir si son aplicables o no son aplicables las leyes mercantiles a las disposiciones civiles, en materia civil, en su mayoría, el consentimiento es el rey, es lo que rige todas las relaciones civiles, y lo único que tenemos que discutir realmente es cómo manifestar ese consentimiento y, en caso de controversia, cómo probar ese consentimiento. Y tanto Joaquín como José Antonio apuntaban hace un momento a la ejecución del contrato. Si las partes han estado cumpliendo con la voluntad, con el acuerdo al que llegaron vía electrónica, pues es claro que existe un consentimiento entre ellos. Alberto, muchísimas gracias. Al parecer ya tenemos algo de munición de las personas que nos están viendo en redes sociales. Gracias a Teresa por los saludos, gracias a Isabel, gracias a Roberto desde Mérida. Tenemos aquí una pregunta de Teresa de la Concha, de Facebook. ¿Cuál será el derecho aplicable a los contratos civiles celebrados por medios electrónicos y cuál es el aplicable al procedimiento? Pues el procedimiento es, dependiendo si es un tema civil, como podría ser una compraventa o como un arrendamiento, es un procedimiento civil. Entonces, sería aplicable el Código de Procedimientos Civiles de la localidad correspondiente. Y lo mismo, si es una operación mercantil como un crédito, sería un tema de comercio, y si es una operación civil como un arrendamiento o como un mutuo o una compraventa, pues sería el Código Civil. José Antonio, ¿qué nos puedes decir? Permítame, mi sistema es muy lento. Sí, digo, tendríamos que atender en caso
de que haya un contrato y se estipule una cláusula de jurisdicción y competencia, pues es obvio que hay que atenderlo. Pero en el caso de que no se estipulara, obviamente tendríamos que irnos a las reglas de la competencia de cada uno de los códigos de procedimientos civiles de cada uno. Bien lo mencionaron, por ejemplo, si se está tratando de un contrato de arrendamiento, señala que la competencia es el lugar donde se encuentra el inmueble. Si se encontrara, no sé, por ejemplo, un contrato de prestación de servicios, muchas veces las legislaciones señalan, en la gran mayoría de los estados, que debe ser la competencia en el lugar del demandado. Entonces, yo sugeriría estar revisando cada uno de los códigos de procedimientos para ver el supuesto en que, y dependiendo el tipo de prestación que se ha realizado en la relación jurídica. Va, perfecto, muy claro. Muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta de Fernando Juárez que nos llega a través de Facebook. Fernando pregunta, ¿cuál es el alcance o eficacia jurídica de un contrato firmado electrónicamente por una persona de nacionalidad mexicana y un extranjero? Joaquín, ¿nos echas la mano? Nos dice, ¿cuál es el alcance o eficacia jurídica de un contrato firmado por una persona de nacionalidad mexicana y un extranjero? Yo creo que es el mismo que se celebrará entre connacionales. Aquí lo importante es determinar el método en que se ha expresado el consentimiento, como ya nos han acentuado mis compañeros panelistas, José Antonio, Alberto y Fernando. Aquí la forma es determinar qué tan válido es cuando ya se ha expresado ese consentimiento. Pongamos un ejemplo. ¿Qué pasa si solo es un intercambio de correos electrónicos donde no consta una firma ni digital ni electrónica? Ya olviden la avanzada, ¿no? Se tendrá por válido por parte de un juez, cuál es la fiabilidad, qué debemos acreditar, ¿no? O sea, aquí hay que, a mí me gustaría centrarnos, y de acuerdo con esta pregunta, más que en la nacionalidad de las partes, en la forma en que han expresado ese consentimiento, ¿no? El Código Civil Federal, por ejemplo, nos dice que puede ser expreso o tácito. Expreso para cuando se hacen todas las manifestaciones del consentimiento por cualquier medio electrónico, óptico, de cualquier tecnología, cuando es escrito, incluso reconoce como expreso cuando es verbal, un mensaje de voz, por ejemplo, ¿no? Si es expresado tanto de voz como por un medio electrónico para tal efecto, entonces, o cualquier otro signo inequívoco que manifieste la voluntad o la declaración de voluntad de que me he comprometido en los términos que queden expresados, ¿no? Entonces yo aquí más, sí, tienen el mismo valor, tienen la misma eficacia un contrato electrónico firmado por un nacional y por un extranjero. Ahí quizás un poco habría que ver las reglas de competencia, tanto nacionales e internacionales, o el pacto contractual si estableció una jurisdicción determinada y una competencia específica, ¿no? De acuerdo, muchas gracias, Joaquín. Tenemos una pregunta aquí de Roberto. Antes de pasar con la pregunta de Roberto, tenemos un calendario bastante nutrido de eventos para esta semana. Esta semana se concluye mayo, mes nacional del derecho digital. Si pueden, por favor, échenle un ojo a la liga. Seguro estamos de que van a encontrar algún evento que pueda resultar de su interés, si están interesados en los temas donde converge la tecnología y el derecho. ¿Podemos pasar, producción, a la siguiente pregunta, por favor? Pregunta Roberto Ponce, desde Mérida. El Código Civil del Estado de Yucatán, en su artículo 1000, establece que el consentimiento expreso puede ser manifestado por medios electrónicos autorizados. La duda es, ¿qué se entiende por autorizados? Fernando, ¿nos ayudas? Bueno, a ver, ¿quién? Sí, con gusto. Bueno, saludos a mi querido Roberto, siempre con tus preguntas complejas y triquiñuelosas, pero sabe que lo quiero mucho. Saludos a Yucatán. Efectivamente, el Código Civil de Yucatán tiene esta disposición, no es clara, no hay una definición, no encontré yo cuando hice el comparativo en el Código Civil de Yucatán un correlativo al artículo 1000, y en ese sentido la palabra autorizados, bueno, pues tiene varias acepciones. Yo lo que pensaría, y bueno, el artículo dice literalmente, el consentimiento puede ser expreso
o tácito. Es expreso cuando se manifiesta verbalmente, por medios tecnológicos autorizados en los términos de la ley de la materia. Me supongo, por la forma en la que está construida la ley, que quisieron delegarlo o llevarlo a una normatividad de firma electrónica adicional. Entonces, si hiciéramos una interpretación armónica, tendríamos que irnos a la ley sobre uso de medios electrónicos y firma electrónica del Estado de Yucatán. Es curioso, entonces, la única referencia que menciona mi querido Roberto tendría que leerse a la luz de lo que establece dicha normatividad para entender lo que son los medios electrónicos autorizados por dicho ordenamiento, ¿no? Así lo entendería yo. Muchas gracias, muchas gracias. Fernando, nos está llegando ya mucha munición del público. Por favor, podemos pasar a la siguiente pregunta. Humberto L. Gamis. ¿Cómo estás, Humberto? Saludos. Gusto verte por acá. Si el acuerdo debe revestir forma en escritura pública, ¿estiman conveniente que las partes concreten en el mismo, por medios electrónicos, su perfeccionamiento posterior, surta efectos entre las partes y se abstengan de invocar la falta de forma como causa de nulidad relativa? A ver. La falta de forma rara vez funciona como acción de nulidad relativa cuando se ha estado ejecutando el contrato. Entonces, si es un contrato que debería estar en escritura pública como pudiera ser la compraventa y ya hubo actos entre las partes de entrega de la cosa o de entrega de parte del precio, claramente esa nulidad ya fue ratificada por el consentimiento de las partes y lo único que hace falta es elevarlo a escritura pública. Tener un contrato por medios electrónicos sería lo mismo como que si quisieran anularlo, un contrato que esté celebrado en un escrito privado, como la inmensa mayoría de los contratos de compraventa privados que tenemos. Realmente lo único que haría falta es que las partes le dieran la formalidad necesaria y acudieran al notario o a una de ellas demandar a la otra el otorgamiento en escritura pública. Ahora, sé que ya hay, sé por ejemplo que en Jalisco ya hay disposiciones para que esas escrituras puedan otorgarse de forma electrónica. Perfecto, muchas gracias, Alberto. Mira, tenemos aquí una pregunta interesante. ¿Quieres agregar algo, Joaquín, por favor? Sí, un poquito adicionando lo que Alberto nos precisa. Y es bien importante que nos dice cuando acudamos a la autoridad judicial, porque la mayoría de las disposiciones en materia que exigen la escritura pública como formalidad no previenen la nulidad de pleno derecho. Entonces, la nulidad debe ser declarada por una autoridad judicial. Eso es por un lado. Y por el otro también, el hecho de expresar el consentimiento o de actos que presupongan que hay un objeto que las partes manifestaron su voluntad para hacerlo, también como y esto es bien importante lo que José Antonio nos precisó al principio, el sistema de interpretación del juzgador, y es cuando vienen los problemas para aquellos que no han cumplido con los requisitos legales para la contratación electrónica, ¿no? Entramos a un sistema de interpretación del juez, ¿no? Entonces, nada más importante, acudir a autoridad judicial, tener los elementos electrónicos que satisfagan que esa voluntad se expresó en actos inequívocos, como nos señala Alberto, ¿no? Bueno, ya estamos hablando de elementos de prueba. Interesante también contestar alguna pregunta relacionada con eso. Pero bueno, ahorita tenemos una pregunta ¿quieres agregar algo, Fernando? Sí, ¿Elementos de prueba? ¿O nos pasamos a la pregunta de Ingrid? Al tema del fedatario público, porque ahí sí, yo soy un necio, lo dije en el otro webinar sobre firma electrónica. Yo pienso que los notarios deberíamos ayudarlos a que se metan más a este tipo de disposiciones, a que le entren a dar fe pública con los medios electrónicos y tecnologías que les da la ley. Está previsto en el Código Civil en el 1834 bis, y lo que encontré es que ese artículo que dirían los notarios, no, es que a mí no me aplica porque es el Código Civil Federal, está reproducido en múltiples
ordenamientos estatales, en múltiples ordenamientos de la República Mexicana. Y bueno, ya nada más por redondear específicamente para Humberto, el tema aquí sería que en Durango es un caso muy particular, no hay regulación sobre consentimiento electrónico ni sobre formalidad, la equivalencia electrónica a nivel civil, y menos está este correlativo del 1834 bis al que me he referido, que dice que, bueno, los notarios pueden dar fe con estos medios electrónicos, deben utilizarlos, y bueno, yo no me cansaré de insistir hasta que lo hagan. Disculpen la necedad de parte de un servidor. Bueno, pues pasamos a la pregunta de Ingrid González a través de YouTube. Ingrid pregunta, ¿es válido legalmente usar aplicaciones como DocuSign para firmar contratos cuando las partes están en diferentes lugares del mundo? Por favor, ¿quién contesta? Bueno, José Antonio. Sí, hola, sí, una interesante pregunta, y yo digo que es completamente válido. Además, sí se ha estado utilizando, yo he visto clientes que lo hacen con empresas extranjeras, y esta aplicación es bastante interesante porque para tomarte o para utilizarla, lo primero que hace es enviarte un tipo convenio de reconocimiento de envío y recepción de firmas electrónicas. Entonces, eso para asegurar de que entre las partes sepan qué tipo de firmas son las que van a reconocer, quiénes son las personas autorizadas y qué tipo de documentos. Entonces, como sabemos, digo, mientras sea un acuerdo de voluntades, estos documentos que se vayan firmando son pruebas, y si dentro de las transacciones vemos que hay unos efectos de transacción comercial entre ellas, pues es muy válido tomarlos como prueba. Entonces, en resumen, sí, son perfectamente válidos utilizar estas aplicaciones y otras semejantes. Ok, ¿se puede, Omar? Ok, sobre lo concerniente a DocuSign en particular, bueno, nuestra política personal, y que ha sido también de la academia, ha sido no hacer un endorsement en particular de alguna marca, ¿no? Yo sí me limitaría a decir que aplicaciones como DocuSign, ¿no?, pueden generar firmas electrónicas válidas, pero yo no me atrevería a afirmar que es una firma electrónica avanzada. Nada más quiero dejarlo claro, no quiero generar una falsa expectativa. Yo soy fan de DocuSign, le consta a Joel, yo soy de los que han defendido el tema con él, pero bueno, sí hay que ser muy mesurado, en mi opinión, en ese sentido. Yo no generaría una respuesta que se interprete como recomendación, pero sí, como bien lo hizo José Antonio, técnicamente coincidiendo plenamente con él, sí considero que las firmas electrónicas que generan ese tipo de aplicaciones tienen validez, y bueno, estará a discusión en tribunales su nivel de eficacia. Gracias. Gracias, Fer. Quisiera hacer un pequeño disclaimer. Ninguna de los comentarios u opiniones vertidas por ninguno de los ponentes en un foro como este pueden constituir asesoría legal. Si tienen dudas sobre una cuestión y específica, contacten con un abogado. Bueno, estamos muy contentos hoy en la Academia Mexicana de Derecho Informático. El día de hoy se inaugura el Diplomado en Ciberseguridad y Protección de Datos Personales en alianza con la Universidad de las Américas Puebla, la Escuela de Graduados. Inicia hoy a las 5:30. Todavía están a tiempo de inscribirse, todavía esta semana están recibiendo inscripciones. Si les interesan los temas relacionados con tecnología, derecho, protección de datos personales en ambientes digitales y ciberseguridad, por favor, échenle un ojo a la liga. Ahí viene la información. Producción lo acaba de poner. Ahí están los módulos. Son 5 módulos. Termina en diciembre, inicia el día de hoy. Bueno, muchas gracias. ¿Podemos pasar a la siguiente pregunta, por favor? Jesús Maru Carrillo pregunta, buena tarde, ¿nos podrían apoyar a explicar cómo transformar un contrato tradicional en uno electrónico? ¿Debe existir siempre un procedimiento para que las partes manifiesten su voluntad por medios electrónicos? Lo pregunto por esos temas que estamos viviendo, en donde difícilmente se puede plasmar las firmas autógrafas. Esto, Ges, precisamente fue lo que motivó, lo que dio la iniciativa a la academia y a los ponentes
para traer a colación y traer a la luz en un diálogo de derecho digital un tema como este precisamente. Entonces, les doy la palabra. ¿Quién toma ese torito? A ver, Joaquín. Vamos a ver. Aquí es bien importante establecer el tipo de contrato que es, pero de entrada, si es un documento físico, puede acudir con un proveedor de servicios de certificación a efecto de que preste servicio de certificación para la conservación de mensajes de datos, que como sabemos, pues también se va a regular por la NOM 151. ¿Okay? Entonces, trasladar un contrato físico a un medio digital lo puede hacer a través de ese proveedor de servicios de certificación. Igual puede contratar el servicio de sellado digital de tiempo y la digitalización de documento impreso. Entonces, esa sería la forma de trasladar un contrato físico a un medio digital. Ahora, si lo que quiere es celebrar un contrato electrónico, pues sí debe cuidar lo que hemos venido platicando, ¿no? Que son varios requisitos para expresar el consentimiento. Es un contrato consensual donde puede determinar qué derecho aplicable van a manifestar, la forma en que lo van a expresar, la atribución o la identidad de los contratantes y, por supuesto, pues la firma electrónica, que lo ideal sería una firma electrónica avanzada, pero como ya Fernando nos ha comentado, pues hay en el mercado diferentes proveedores de servicios de firmas digitales, ¿no? Gracias, Joaquín. José Antonio, por favor. Sí, excelente. Sí, simplemente complementar lo que dijo el licenciado Joaquín. Una forma de celebrar contratos electrónicos con la firma es también buscar algunas plataformas. Ya existen en México plataformas locales en los cuales si uno quiere firmar un contrato de arrendamiento, contrato de prestación, por mencionar algunos, simplemente saca el archivo en PDF. Si uno cuenta, por ejemplo, con la Fiel, puede hacer una firma electrónica, adjuntando los datos y como si estuvieran haciendo una factura electrónica. Entonces, yo a esta persona que formuló la pregunta, le invitaría a que revisara. Hay algunas plataformas bastante interesantes que simplemente con la Fiel lo pueden firmar exactamente igual que una factura. Perfecto, gracias, José Antonio. Tenemos una pregunta de Mispa Navarro. ¿Vas a decir algo, Joaquín? Sí, nada más se me olvidó comentar en la intervención anterior que hay que tener mucho cuidado porque un proveedor de servicios de certificación no da fe del acto jurídico como lo hace un notario, un corredor público, porque hay mucha confusión en el mercado. Dicen, ya obtuve mi certificación o mi timbre de sellado en el tiempo por medio tecnológico, pues ya mi contrato es válido para todo. No, hay que tener cuidado. Una cosa es la fe que da la fe de un funcionario público o de un fedatario como un corredor o un notario respecto al contenido del contrato, y otra, el servicio de certificación que lo da el proveedor de servicios de certificación. Ahí la diferencia nada más es un tema entre fe pública y certificación. O sea, el certificador no tiene la fe delegada del Estado para decir esto es una escritura pública, aunque sea una escritura pública digital, pero sí está certificando la veracidad de la firma otorgada. Gracias, Alberto. Tenemos otra pregunta de Yasmaru Carrillo, igual. ¿Qué se considera una firma electrónica simple? Pregunta por tantas distinciones que han realizado, ¿no? En cuanto a simple, avanzada. Por favor. Firma electrónica simple, yo la pondría en oposición a la firma electrónica avanzada. La firma electrónica avanzada, como bien lo dijo Joaquín, está respaldada por un prestador de servicios certificado, un PSC de certificación, y adicionalmente a eso es importante distinguir que la firma electrónica avanzada tiene un proceso adicional por el cual se cuida y se verifica el vínculo entre el firmante, ¿sí? y la persona y la firma, entre el certificado digital. En ese sentido, por eso es avanzada, es más segura. El ejemplo clásico y de cajón es el de la firma electrónica que utiliza el SAT, o que utilizamos todos para
pagar nuestras contribuciones, y que comentaba ya también José Antonio, que la utilizamos con algunas plataformas también para firmar, no necesariamente con el SAT. Lo que no tenga ese estándar de certificación, lo que no cumpla con esos estándares que son los más exigentes, puede ser una firma digital. Y ya de ahí para abajo, ¿no? Hay diferentes grados de certeza, ¿no? Dependiendo de la oferta que hace cada plataforma. Hay unos que te dan cierto nivel de seguridad de que la persona es la persona de que se trata por identificación de la IP de donde está. Hay otros que utilizan biométricos, hay otros que reconocen la presión con la que se firma cuando se firma con una especie de dispositivo tableta. En fin, hay múltiples grados de seguridad, ¿no? Entonces, en ese sentido, todos son firmas digitales, pero no son firmas electrónicas avanzadas, ¿no? Gracias, Fer. Pregunta Juan Gutiérrez, ¿cuáles son las formalidades que debe cumplir un contrato civil electrónico? Alberto, ¿nos echas la mano? Sí, claro. Bien a bien, nada más tiene que haber el objeto del contrato y el consentimiento de las partes. Es decir, ¿qué es lo que estamos quedando? Y estamos de acuerdo en eso que estamos quedando. Ya sea que si estamos hablando, por ejemplo, de un arrendamiento, más que la entrada del arrendamiento, vamos a hablar de una modificación al arrendamiento por la situación en la que estamos hoy de confinamiento, en donde un inquilino y un casero se ponen de acuerdo en que durante este periodo de tiempo la renta va a bajar al 50%, pues realmente lo único que necesitan es identificar plenamente de qué se trata. Estamos hablando del arrendamiento del local A ubicado en tal lugar, y el contrato, y estamos modificando el contrato de arrendamiento que teníamos celebrado con fecha tal, y esto es lo que estamos quedando. Y tener la cadena de los correos adecuadamente sustentada, es decir, te mando el correo, recibo el correo, tenemos el mensaje de datos necesario para poder demostrar que hubo consentimiento de las partes. Hay muchas otras formas o muchos otros elementos adicionales, como los que hemos estado hablando de firma electrónica avanzada y firma electrónica simple, que pueden ayudar a vestir mejor el convenio, a darle más certeza en caso de que haya una controversia, pero realmente lo único que necesitamos es poder documentar adecuadamente el consentimiento de las partes. Perfecto. Perfecto. Una pregunta, por favor. Nada más una adición. Tiene toda la razón, Alberto, que solo se requiere la expresión del consentimiento, salvo que la ley exija una formalidad determinada, por ejemplo, que se celebre ante el notario público o que conste en escritura pública. Pero de entrada, el contrato firmado, como nos lo reseñó Alberto, surte efectos jurídicos entre partes, ¿eh? Eso es bien importante. Y como también en su otra intervención Alberto nos dijo, esa falta de formalidad, si la ley la exige, es convalidable, ya sea por confirmación o ratificación. Nada más sería lo que me gustaría. Perfecto. Tenemos una pregunta de Alfredo Medina. Saludos, Alfredo. Nos llega a través de Facebook. Alfredo pregunta, ¿qué se recomienda para dar certeza a las partes sobre la validez de las firmas de los contratantes? José Antonio, por favor. Pues digo, al igual como si fuera una firma normal, obviamente lo que hacemos muchos abogados antes de que se firme un documento, un contrato, pues es conocer a la persona, hacer un tipo de due diligence. Yo es lo que más recomiendo. Y en caso de que se acepten efectuarlos a través de contratos electrónicos, pues se pueden hacer de varias maneras. Hace rato les mencioné que pueden firmar, por ejemplo, un convenio de reconocimiento de envío y recepción de firmas electrónicas, por ejemplo, para un contrato de distribución o algún acto, ¿no? O simplemente, si ustedes también pueden ver que un contrato se celebra, por ejemplo, por WhatsApp, por correo electrónico,
se establece bien el objeto, hay una aceptación. Incluso yo estaba viendo en un artículo en España que un emoticon señalando una manita hacia arriba es un consentimiento y que pueden obligar las partes, pues también se reconocen. Entonces, pues simplemente establecer cuáles son los parámetros en que se va a reconocer una relación jurídica y creo que es suficiente. Repito, en materia de electrónica, si contamos con una firma electrónica avanzada, pues yo creo que ahí ya nos ahorramos bastantes elementos o requisitos. Ya si estamos firmando un consentimiento, como les habían dicho, de correo electrónico, una aceptación o a través de un chat, pues ya veremos qué elementos de prueba o los efectos que se hayan hecho para poder demostrar en caso de que haya un incumplimiento, ¿no? Claro. Alberto, ¿tenías algo que decir? Sí, quiero hacer qué bueno que hablaste sobre WhatsApp, porque quiero hacer una pequeña acotación sobre ello. Un problema que tienen las distintas aplicaciones de mensajería como WhatsApp es que las comunicaciones están encriptadas. Quiere decir que nada más están en los celulares de las partes de la conversación. WhatsApp o Telegram o el mismo o las otras plataformas no guardan un registro de la conversación entre las partes. Entonces, para poder usar la conversación de WhatsApp como medio de prueba, es necesario entregar, más bien conservar el chat íntegro o intacto en el dispositivo y entregárselo al juez como medio de prueba si llegara a ser necesario un medio de prueba. Es decir, no se le puede solicitar a un tercero, como podría ser WhatsApp, que certifique la veracidad de esta conversación, que pudiera decir, esta conversación sí sucedió, pero el hecho de que esté encriptado y se guarde dentro del teléfono hace que a la hora de entregarle al juez el teléfono para poder, como medio de prueba, le da muchísima certeza y muchísimo valor para demostrar lo que quedaron por WhatsApp. Esto aplicado a casi todas las conversaciones de WhatsApp que se tienen. Gracias, Alberto. Tenemos una pregunta de Jessica Rendón que nos llega a través de Facebook. Jessica pregunta, inicia diciendo, si la autoridad no señala que los instrumentos contractuales como documentación privada que se puede perfeccionar, pero al ser firmadas por firmas electrónicas de las partes, ¿se revisten como documentales públicas? Fernando, gracias. Hola, saludos Corina, que todo esté maravilloso allá en Mazatlán, me imagino que sí. Sí, mira, esta la quise agarrar yo y si la pueden volver a poner se los voy a agradecer porque tengo la memoria, ándale, gracias. Lo que les quería decir es que Corina, dar un poquito de contexto, Jessica Corina, tiene por profesión, además es una excelente contadora, sabe mucho fiscal y ya lidia frecuentemente con las autoridades. Las autoridades tienen el vicio y el deporte nacional de negar eficacia jurídica a los documentos privados que se les exhiben para acreditar actos jurídicos, como mutuos, como actas de asamblea sin protocolizar, etcétera. Y las han venido objetando y restando eficacia bajo el argumento que carecen de fecha cierta. Recientemente hubo la jurisprudencia de fecha cierta, por la cual, en la forma en la que fue planteada a la Corte, ¿sí? Por contradicción, la Corte tuvo que establecer que la fecha cierta es aquella que se genera porque el documento pasó por la fe pública de un fedatario, de un funcionario que la tenga en ejercicio de sus funciones, valga la redundancia de mi parte, y bueno, también mencionó por ahí el caso de la persona que muere, homologándolo al estándar de fecha cierta de la cesión de derechos que prevé en el Código Civil Federal. Entonces, la respuesta es no, por el hecho de que hagas un documento y lo pases por una plataforma, incluso con firma electrónica avanzada, que tengas un
un certificado digital y tengas constancia del momento en el que fue, no te da fe pública, que es lo que dijo Alberto. No confundir con fe pública, pero sí te da una certificación y en mi muy modesta opinión, sí debe ser sólida y suficiente para acreditar la fecha cierta en juicio, que nos va a costar trabajo llevarlo en cuestiones en términos de litigio estratégico, sí, porque tenemos que hacerlo, pero yo pienso que hay elementos razonables para defender la fecha cierta sin que por ello se entienda que el documento privado que pasó por una certificación digital es documento público. Tan, tan. Tan, tan. Muchas gracias, Fernando. Espero que haya sido, que Jessica encuentre satisfactoria la respuesta. Saludos a Mazatlán y felicidad al contador. Tenemos, hoy es el contador, por cierto. Tenemos una pregunta de Sureli Dorantes que nos llega a través de Facebook. En contratos de adhesión ya registrados ante la Profeco, el incluir este tipo de cláusulas para dar validez al contrato electrónico implica una modificación y requiere un nuevo registro. Joaquín. Sí, por supuesto, hay una modificación sobre las condiciones que se establecieron en el contrato de adhesión registrado y por lo tanto la autoridad administrativa, en este caso la Profeco, deberá determinar si autoriza o no esas modificaciones. Perfecto, muchas gracias. Una pregunta más de Claudio Martínez. Claudio, qué gusto verte otra vez por acá. Y nos llega a través de YouTube. Claudio pregunta, más allá de lo sustancial de un contrato, ¿cómo ven el reto para los abogados en relación a familiarizarse con tecnologías auxiliares, todo tipo encriptado, blockchain, servicios en la nube, etcétera? Alberto, por favor. Hay un colega en Twitter que su handle es Conde Legal y es muy bueno en temas de derecho digital y tiene un término que se llama, que él pone los abogados del búho. Y a lo que se refiere es que hay infinidad de colegas que se resisten a todas estas tecnologías. Creo que es un camino complicado, pero, por ejemplo, blockchain que mencionas, creo que va a revolucionar la forma en la que se ejerce el derecho en el mundo, en muchas áreas, en registros de propiedad, en seguros médicos, bueno, en seguros en general, pero en expedientes médicos, en transacciones. El hecho de tener una tecnología que disperse en cientos de miles de equipos el mismo documento para que no puedas alterarlo, yo creo que va a eliminar el negocio de los notarios, por ejemplo. No necesitas fe pública cuando tienes una fe pública real. Tienes a todo el público dando fe de lo que sucedió. Pero todavía falta. Ese comentario no le gusta a los notarios. Yo sé que no. Pero bueno, espero que no nos estén viendo. Roberto, tú no hagas caso del comentario, por favor. Pregunta Magenta Majo a través de Facebook. Buenas tardes. ¿Cuáles son los medios electrónicos para que el fedatario dé fe por medios electrónicos? José Antonio, ¿te late la pregunta? Sí, claro. Bueno, obviamente ya tenemos los elementos en Código de Comercio y en los Códigos Civil Federales, donde señala que aquellos actos donde intervengan fedatarios públicos, pues se pueden realizar a través de medios electrónicos. Sin embargo, yo he tenido charlas con varios notarios de varios estados y establecen que en las leyes del notariado hay unas leyes que no los contemplan y por eso muchos no se animan a celebrar actas o celebrar algún tipo de contrato. Entonces, propiamente habría que ver también, revisar ese tipo de leyes de corredores, obviamente la ley también del notariado de cada uno de los estados, para celebrarlos. Yo considero que sí se pueden celebrar, los tenemos todos contemplados en el Código de Comercio, Código Civil, y Código de Comercio a partir de su artículo 89 y siguientes, ¿no? Muchas gracias. Adelante, Joaquín. También recordemos que, por ejemplo, la Ley Federal de Correduría Pública ya les confiere facultades a los corredores para dar certificación
tanto de los servicios que presta un proveedor de servicios de certificación, como para dar fe pública de los actos en los que interviene. Entonces, tratándose de materia mercantil, acudir a un corredor público, que aquí en la academia son muchos los que están incorporados, pues ahí podemos tener un profesional en tecnología, un profesional en derecho mercantil por excelencia, y que pueda ayudar mucho para dar fe de estos actos jurídicos, ¿no? Pero en materia civil, como atinadamente nos lo señala José Antonio, pues sí todavía tiene sus reminiscencias, la renuencia un poco a establecer este tipo de tecnologías para el perfeccionamiento de los contratos. Y eso también implica pues romper con la brecha digital, ¿no? Y yo al principio mencionaba que el contrato civil electrónico pues tenía una vida de 4 etapas, y la primera ella era reformar o reconcebir nuestra forma de gestión contractual para romper con esa brecha digital. ¿Y eso qué implicaba? Pues adoptar los medios tecnológicos necesarios para la gestión de información. Pero no solo es suficiente tener los medios tecnológicos y la información, sino implica una nueva visión de cómo se debe gestionar el contrato electrónico, cómo vamos a adaptar nuestras estructuras administrativas internas de las personas para celebrar esta, yo lo considero una nueva modalidad de contratos, ¿no? Sí, claro. Muchas gracias, Joaquín. Sureli Dorantes de Facebook pregunta, ¿qué debemos entender por firma autógrafa? ¿La consideran como la plasmada en un documento físico? La firma autógrafa es la firma tradicional plasmada con tinta en un documento físico. Perfecto. Gracias. Qué respuesta. Breve, concisa, maciza. Teresa de la Concha, ¿el simple intercambio de correos electrónicos puede implicar celebración de acuerdos? Sí. Adelante, Fer. Ahí va. Es correcto. Bueno. Adelante, Fernando. La respuesta corta es sí. Yo me metería un poquito con el por qué, ¿no? Porque evidentemente sí, en la medida en la que constituyen una oferta y una aceptación, una propuesta y una aceptación. Y ese es el principio básico de los contratos, ¿no? Cuando se cierra el circuito, cuando alguien dice, te vendo mi Mercedes-Benz en 50,000 pesos, que cuidado con ese tipo de ofertas, yo le pondría una duda por razones obvias, y en respuesta a esa propuesta o oferta dice sí. Aquí lo que se vuelve muy divertido es, bueno, de las cosas que me parecen a mí muy divertidas es el momento, y si es una oferta entre presentes, pues no hay duda, tiene que haber una respuesta inmediata, así lo dice el Código Civil. ¿Y qué pasa cuando hay contratos a nivel electrónico? Perdón, cuando hay comunicaciones a nivel electrónica. Bueno, lo que dice el estándar federal y que está reproducido en algunos códigos civiles de la República, en algunos, no en todos, es que se entiende entre presentes la oferta. Y está muy curioso porque, bueno, insisto, cuando es entre presentes la oferta, tiene que ser aceptada de inmediato. El único Código Civil que encontré que establece una interpretación de inmediato es el Código Civil del Estado de México, que es de 3 días. En fin, perdón, espero haber complementado un poquito la respuesta. Muchas gracias, Fernando. Tenemos una última pregunta de José Luis Herrera Vaca. Dice, buenas tardes y felicidades a todos. Gracias, José Luis. La pregunta es directa, va para Fernando. En un contrato entre dos prestadores de servicios profesionales, ¿qué opinión te merece que una parte firme tecleando su nombre en el documento y lo manda desde su email habitual? El antecedente es que se encontraba con un tumor en el cerebro hace unos meses. A ver, Fer. Complicada el caso, como siempre, José Luis. ¿La pueden dejar tantito allí a la vista, por favor? La primera reflexión es el principio de consensualidad, y más en tratándose de contratos de prestación de servicios. Los contratos de prestación de servicios, si bien es cierto, muy cierto lo que dijo Alberto, como regla general de que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, artículo 1796 del Código Civil Federal y sus correlativos. También es cierto que, como bien lo dijo Joaquín, se tiene que checar contrato por contrato a ver si hay una forma establecida por la ley.
En el caso concreto, el caso concreto de la prestación de servicios, la normalidad de lo que yo conozco, mi muy modesta memoria de códigos civiles, siempre es consensual, no se establece ni siquiera como requisito de validez que sea por escrito. Ahora, el tema va a ser un tema de demostrar la capacidad y la prueba, ¿no? Dependiendo de la normatividad aplicable, mi estimado José Luis, es que tendríamos que entrar a dilucidar cuál es el estándar de prueba aplicable para determinar si la persona tenía capacidad o no, y bueno, también para determinar si proviene o no de su correo. Si este caso viniera en el marco del Código de Comercio, que sí establece los mensajes de datos, hay una presunción, no me acuerdo si es el 89 o el 90 del Código de Comercio, que dice que si viene de tu correo, viene de ti. O sea, palabras más, palabras menos, ¿no? En los códigos civiles que tanto he referido, solamente en el de Veracruz se insertan casi a la letra todos los estándares del Código de Comercio, los copiaron, ¿no? Ahí te diría que sí aplica esa consideración de presunción, pero lo que tocas es muy interesante, para mí es medular. Ante una deficiencia o falta de homologación, falta de normatividad armonizada en todos los códigos civiles, en la materia, estamos, y que no todo refleja lo que dice el Código de Comercio en este tipo de presunciones, sí tenemos una debilidad y estamos perdiendo protección y certidumbre jurídica que sí encontramos en dicho ordenamiento mercantil. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, pues estamos llegando al final del diálogo de Derecho Digital, número 11º, que es están viendo en pantalla una invitación al Diplomado en Ciberseguridad y Protección de Datos Personales que inicia hoy. Todavía tienen esta semana para inscribirse. Es un programa diseñado en conjunto por la Academia Mexicana de Derecho Informático y la Universidad de las Américas Puebla, Jenkins, Escuela de Graduados. Bueno, para cerrar, les damos primero muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo en redes sociales, a pesar de la hora. Es una hora pues, un poco complicada para todos, estamos en actividad, pero muchas gracias por participar el día de hoy, por sus preguntas, y los invitamos a que revisen, por favor, las redes sociales de la Academia Mexicana de Derecho Informático para ver los eventos que dentro del marco de mayo, Mes Nacional del Derecho Digital, tendremos todavía el resto de la semana. Será una semana muy nutrida. Por favor, les agradecería a los del panel, muchísimas gracias por su participación, y si pudiera, por favor, brindarnos unas breves palabras de cierre. Gracias. Pues muchas gracias a todos los demás panelistas por haber compartido su tiempo y su sabiduría conmigo y con todos los demás que nos están viendo. Gracias a la Academia por habernos invitado a hacer esto. Y sobre todo gracias a toda la gente que se conectó para escucharnos y poder platicar de estos temas que son de interés para todos nosotros. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Alberto, por tomarte el tiempo y por colaborar siempre muy puntualmente con la Academia. Si me permiten, bueno, agradecer a la audiencia, un extraordinario mes que nos está dando la Academia, la verdad qué gran trabajo está haciendo la Academia, impresionado por ello, y bueno, los panelistas, pues la verdad, mis respetos, saben que no solo los estimo, los admiro a cada uno de ustedes. Omar, gracias por aceptar moderar. Y mencionamos que preparamos en la firma un papel de trabajo que contiene toda la compilación de los ordenamientos civiles de la República Mexicana. Ya lo tienen mis colegas del panel y la propia Academia. Si a alguna persona de la audiencia le interesa dicho material de forma gratuita y con el mismo disclaimer que Omar hizo muy oportunamente, no constituye ningún consejo legal. Si usted lo necesita, márquele a cualquiera de los panelistas. Lo que quiero decir es que ese estudio nos va a mostrar el mapeo de en dónde hay y dónde no hay regulación al respecto. Les va a dar mucho material para reflexionar y sobre todo
Es un documento, una hoja de cálculo, de hecho, que construimos revisando por lexemas todos los ordenamientos de la República Mexicana para identificar las partes relevantes. Hay mucho trabajo, entonces por eso lo queremos compartir. El que le interese, búsqueme por LinkedIn, me lo puede solicitar, me solicitan acceso, se los comparto y ayúdenos a construirlo porque hay, en mi opinión, una gran oportunidad de dar mayor certidumbre jurídica a nuestros clientes, a nuestros amigos, a nosotros mismos. Y vaya, aquí estamos a sus órdenes. Gracias nuevamente. Fernando, muchísimas gracias por tu colaboración y por tus muy buenas aportaciones el día de hoy y siempre, ¿no? Gracias por ser parte de la academia. Gracias. Sí. Bueno, yo quiero agradecer obviamente al doctor Joel Gómez, Omar, a todos los panelistas, Joaquín, Fernando, Alberto. Un placer compartir con ustedes y recomendarle a todos los que nos están presenciando ver este tipo de webinars, sobre todo los de la academia. Estamos hablando de que ya un abogado que no está conociendo este tipo de implicaciones electrónicas se va a quedar atrás. Entonces, les recomiendo ampliamente continuar con la academia. Muchas gracias. Gracias, José Antonio. Saludos hasta Guadalajara. Joaquín. Pues muchas gracias a la academia por permitirme intervenir en este tipo de diálogos. Alberto, José Antonio y Fernando, por supuesto también a ti, Omar, pues la oportunidad de compartir. Siempre aprendemos mucho, ¿no? Yo de mi parte me llevo un gran conocimiento de mis colegas y al público que nos vio, les agradezco mucho. Pues no tengo más que decir. Gracias por darnos la oportunidad. Un abrazo fuerte a todos. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, como si a los que vieron el webinar el diálogo de hoy por la mañana, hubo un abogado ingeniero, un perfil mixto híbrido, se le llama híbrido, que dijo que esta materia, la de derecho digital, es una materia muy dinámica. Todos los días cambia, y cambia porque la tecnología así es como cambia. Los invitamos finalmente, antes de cerrar la transmisión, a que le echen un ojo a la liga que está publicada ahorita, Red Nacional de Derecho Digital, para que vean el listado de los eventos que tenemos todavía en lo que queda de esta semana. Echen un ojo, les va a interesar. Sin más, les agradecemos su participación, su asistencia. Panel, amigos, muchas gracias por apoyarnos y pues bueno, nos vemos en la próxima, ¿no? Hasta luego y muchas gracias. Buena tarde. Academia Mexicana de Derecho Informático, la asociación pionera de profesionales expertos en derecho digital en Iberoamérica. 19 años forjando abogados digitales y construyendo el derecho de las tecnologías de información en la región. Sigue nuestras redes sociales y consulta con los expertos.